Entonces yo presento el espacio y arranco con las preguntas. Doy un poquito de contexto. Perfecto. ¿Listo? Listo. Buenas tardes a todas las personas que se conectan a esta hora. Mi nombre es Andrea Pradilla. Yo soy la directora del Global Reporting Initiative para Hispanoamérica y les doy la bienvenida a este segundo café con el GRI. Confío en que los que toman café tengan su café a la mano, los que toman té, mate, agua, lo que sea. Nos tomemos 30 minutitos para reflexionar. Es un espacio que nace precisamente de nuestro acercamiento a los medios de comunicación y nuestra conciencia con respecto al rol que tienen los medios de comunicación digamos, en esa difusión de lo que se conoce como los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hoy comparto este espacio del café con Narciso de la Hoz. Narciso es director de la revista Gerente, una publicación que todos los que estamos acá conocemos, y como esto pues va a ser grabado, los que no lo conocen y les cause curiosidad. Y Narciso, digamos que tiene una historia de vida muy interesante. Narciso es periodista cartagenero, costeño, pero se va después a vivir a Cali y estudia periodismo en la Universidad Autónoma de Occidente. Para las personas que nos acompañan de otras regiones, Cartagena, región Caribe, Cali, región Pacífica, y después se viene a Bogotá a terminar estudios en economía en la Universidad Javeriana y después en alta gerencia en la Universidad de los Andes. Lleva 23 años en este ejercicio periodístico, ha estado en el diario El Espectador, ha hecho parte del trabajo que adelanta América Economía y lleva ya 12 años en el cuento de revista Gerente, que ahorita nos va a contar un poquito más en qué consiste. Y lo invitamos hoy a este espacio para hablar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17 objetivos que como humanidad nos fijamos que íbamos a cumplir en el 2030 para crecer económicamente, suplir las necesidades que tenemos como sociedades y entender que estamos dentro de un único planeta, que por lo menos único en materia de dónde podemos nosotros vivir. Ahí están viendo ustedes la imagen de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. La semana pasada estuvimos hablando del 5, que es igualdad de género, y hoy invitamos a Narciso a hablar de trabajo decente y crecimiento económico. Una de las metas de este objetivo es que los países vamos a intentar crecer por lo menos al 7%. Imagínense ustedes el reto. Y íbamos, digamos que relativamente bien, es un objetivo de desarrollo sostenible muy cercano a las empresas, porque las empresas por naturaleza generan riqueza, generan, digamos que ese tipo de bienestar y generan empleo. Íbamos, digamos que en camino a dar cumplimiento a eso, se presenta la pandemia. Comenzamos nosotros a analizar también desde ese contexto eso qué quiere decir para los medios y es cómo lo están viendo desde ahí también. Entonces, hoy invito a Narciso precisamente a tener esa conversación. Ya he conversado con él y sé que van a disfrutar mucho sus análisis como los he disfrutado yo. Narciso, quería empezar preguntándote si nos puedes contar muy brevemente en qué consiste Revista Gerente, en qué se enfoca y qué la hace única. Gracias, Andrea. Bueno, somos una publicación que tiene un poco más de 2 décadas. Yo creo que son unos 20 y pico años, unos 23, 24 años. Enfocada en negocios, tecnología, finanzas personales y, digamos, y gerencia, temas de alta gerencia, gerencia para pequeñas y medianas empresas también, pues que son la mayoría en este país. Y la revista nació como una especie de emprendimiento, digamos. El origen realmente es en Venezuela, un emprendedor venezolano con mucha experiencia en estos temas editoriales, que actualmente ya hace muchos años vive en Miami realmente. Cuando se fortaleció la integración de los dos países en los años 90, él vio como una oportunidad de incursionar en el mercado colombiano. Y lo hizo arrancando desde cero con la marca y bueno, ahora estamos, como la mayoría de los medios, en un proceso pues, de reinvención y transformación. Y bueno, se nos atravesó esta crisis en la mitad de todo eso, lo cual es un reto adicional. Pues porque los medios hemos estado en ese proceso de reinvención, de cambio del modelo de negocio, o por lo menos de no depender, de no tener todos los huevos en la misma canasta, de no depender totalmente de la publicidad. Veníamos, todos los medios, nosotros también, en el tema de eventos, conferencias, y obviamente pues nada de eso se puede ahora.
Ese es un golpe y es un reto adicional. No sé si eso responde. Interesante. Claro que responde y es una publicación muy interesante en la medida en que siempre está pensando en su lector o su lectora, que son gerentes, que son personas que están a la cabeza. Perdón por interrumpir, unas publicaciones. En la época de la burbuja de las .com, eso fue a finales o sea, antes de, estamos que en 2020, eso fue finales de los 90 cuando empezó todo este auge de internet y toda esta cosa, que surgieron muchísimas publicaciones en papel, curiosamente. Obviamente también sitios en internet, pero publicaciones en papel, incluso en Estados Unidos, Wired, Red Hat, en fin, un sinfín de publicaciones. No Red Hat la empresa de tecnología, sino, bueno, ahorita se me olvida el nombre, pero surgieron muchas publicaciones dedicadas a temas de tecnología y nosotros también tuvimos 3 o 4, Business Technology, IT Manager, todavía existe, aunque con una menor periodicidad, y IT Market, que era dedicada a los canales. Bueno, esa es un poquito la historia de lo que hemos hecho en este tema editorial. Y siempre un poco adaptándose a lo que va apareciendo en la agenda y teniendo que aprender nuevas cosas. Y en ese contexto quería preguntarte, en tus 23 años cubriendo las empresas. Son más porque yo empecé cuando estaba en la universidad a trabajar en medio tiempo en un periódico. Y realmente es más, pero no voy a decir cuántos más. Está bien. Y en ese orden de ideas... Por favor, que te corté. No te preocupes, en ese orden de ideas quería preguntarte cómo has visto tú la evolución de los temas en materia de sostenibilidad empresarial, responsabilidad social, filantropía, es decir, si están apareciendo más en la agenda, cómo han aparecido, ha cambiado ese cubrimiento, ¿cuál es un poco tu percepción y tu análisis del tema? Yo creo que sí están más en el radar de los medios, por diferentes razones, digamos, no solo por el interés en algún momento también fue hay que decirlo, digamos, por razones comerciales. Porque las empresas estaban interesadas en divulgar sus logros en temas sociales y eso no está mal, digamos, que las empresas, eso es otro tema, que las empresas quieran comunicar lo que hacen, está bien. Y los medios vieron eso también como una oportunidad por ese lado, digamos, de lo comercial, pero también el tema definitivamente se puso en el radar y yo creo que todos empezamos a escribir no solo por esas razones egoístas, por llamarlos de alguna manera, sino también porque vimos que era un tema que le interesaba que le interesaba a los lectores. Entonces empezamos a cubrir esos temas y a publicar mucho sobre responsabilidad social, sobre sostenibilidad, valor compartido, etc. Y ahí me surgió una duda. ¿Qué tan preparado estaba? Y digamos que te pido ahí tomarte libertades de generalizar. ¿Qué tan preparada estaba la profesión para hacer un abordaje de estos temas sin que cayéramos casi que, por lo que decías tú mismo, del esfuerzo comercial en free press, en algo que pareciera más de mercadeo que un ejercicio comunicativo? ¿Había herramientas? ¿Hay herramientas? ¿Cuál es tu lectura ahí de la profesión? Del oficio, ambas. Arrancamos un poco así como se nos apareció el tema, digamos, sin estar totalmente preparados. Sin embargo, surgieron posibilidades de aprender, digamos, porque hubo un esfuerzo, más allá del interés comercial ese que se vio, en algún momento nos dimos cuenta también de que pues, no se trataba de hacer publireportajes y eso, porque eso no tiene mucho valor para el lector. Es decir, uno puede explotar comercialmente los temas sin necesidad de exagerar, pues, o sea, hay que hacerlo bien. Es decir, incluso las publicaciones más respetables del mundo hacen eso que llamamos especiales, digamos, un Economist, yo qué sé, las revistas de Estados Unidos, etcétera, enfocadas en negocios, hacen eso que llamamos especiales, pero muy bien hechos. Es decir, cosas en donde se trata de separar lo comercial de lo editorial. Sí se busca, digamos, atraer al anunciante, pero no supeditar el tema editorial a lo estrictamente comercial, porque si no, no pierde valor. Entonces yo creo que surgieron posibilidades de eventos, digamos, de eventos y de profundizar en los temas. Hay veces con las mismas fuentes, hay que decirlo, con expertos que ellos traían, o sea, los periodistas nuestros y yo incluso alguna vez hemos asistido a eventos aquí en el país
sobre todo sobre temas de valor compartido, donde vienen expertos de afuera, de diferentes marcas, digamos. Y que no venían a echar el cuento comercial de la marca, sino eran expertos independientes. ¿Mm? Y digamos que en ese orden de ideas me gusta mucho como lo cuentas, porque sí, empiezan con unos eventos de nicho, con unos Sí. especiales, y empieza a aparecer un reto que no sé si está saldado y cuál es tu visión, y es yo cómo lo saco del especial y lo integro en mi lectura del crecimiento económico. Es decir, cómo no tengo la separata de responsabilidad social, sino realmente logro integrar eso a la hora de definir qué tanto valor está generando una organización o no desde el ejercicio periodístico. ¿Cómo hago eso? Yo creo que después fue perdiendo importancia en lo comercial, hay que decirlo también. En parte por todo lo que está sucediendo con esta industria, digamos, que está... entonces fue perdiendo importancia desde ese punto de vista y la cosa se volvió más, yo no diría más seria, pero sí, digamos, empezamos a verlo de otra manera. Como tenemos que, de verdad, si queremos escribir de esto, busquemos ángulos novedosos para los lectores. Es decir, eh, eh, para esa gerencia, para gerencia alta, media. Sí, yo creo que no sé si se puede llamar como una autocrítica, pero sí no mejor, no es que se empezara a cubrir mejor, es que cubriéramos mejor los temas después, sino que, no sé, la cosa se aterrizó más, de pronto estábamos un poco más preparados ya y los temas maduraron. Fue un proceso de maduración en el tiempo. Es un proceso de maduración. Y digamos que ahí me surge una inquietud. Digamos que normalmente estos debates de crecimiento económico y crecimiento sostenible vienen con muchos apasionamientos. Bueno, Y encuentras tu gente en los extremos, ¿sabes? Como el crecimiento económico a cualquier costo, mm, eh, el mantenimiento de la biodiversidad a cualquier costo, pero la realidad es que todo está absolutamente interconectado. ¿Cuál es el rol del periodismo para no quedarnos en los blancos y negros de los análisis y un poquito poder ver eso? Digamos que cuando tú lo ves informado o un lado de la ecuación es como si fuera o crecemos salimos ya todos a la calle por el COVID-19 o nos quedamos en la casa y fue el fin de el crecimiento económico, pero la realidad es que en cualquiera de los escenarios va a haber renuncias y las renuncias tienen unas implicaciones, pero pareciera que los grupos de interés, y bueno, si uno llegara solo a leer redes sociales, creo que pierde un poco la fe, solo ven un lado de las cosas. ¿Cuál es ahí el rol del periodismo? es guardar distancia, o sea, tener una posición equilibrada frente a estos temas. Yo creo que o sea, un país no puede renunciar a crecer. Alguna controversia tuve en las redes sociales con un colega que trabaja con la alcaldía de Bogotá. Entonces decía, bueno, ¿y cuál es el problema de que esto no crezca? Yo le decía, un momento, que no crezca es más pobreza. Es decir, vamos a repartir si la torta no crece, resulta que los pedacitos van a ser más pequeños para cada uno de los que, o sea, es un estado con menos recursos, en un país donde se recauda menos de lo que se debería, hablo en términos generales, menos inversión social, más pobreza. Es decir, esto no es decir, apaguemos la economía y ya. ¿No? O sea, eso tiene unas consecuencias importantes y lo estamos viendo. Es decir, o sea, las cifras han variado, pero volvimos a tasas, digamos, este país jamás, o sea, hemos tenido un problema de desempleo estructural. Tenemos un régimen laboral bastante complejo, inflexible, a diferencia de países como Estados Unidos, donde en teoría hay muchas garantías, pero en la práctica uno ve que el mercado está haciendo un ajuste brutal. Y lo vemos en las cifras de desempleo. Entonces, el costo de no crecer es más desempleo, más pobreza, desigualdad, etcétera. Entonces, no, continúa, por favor. Sí. No sé si es No, después. digamos que me encanta porque esa es precisamente la visión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Dice, mire, acá todo está integrado. Usted tiene empresas y economía en la mitad, tiene una sociedad en la que se enmarca y tiene un planeta y todos se necesitan. Entonces, si usted no logra crecer, que al final del día no va a poder sacar gente de la pobreza, tu análisis me encanta. Si usted no saca gente de la pobreza, va en contra del desarrollo mismo. Es decir, esa es la base del Además, desarrollo. esa gente, por simple cosa de supervivencia, o sea, el planeta va a ser su última prioridad. No es lo mismo la persona de clase media que tiene todos sus servicios, que puede teletrabajar, que está por allá en la mitad del país, en la costa, en el Pacífico, en el Chocó y esto, que tiene la mano. Tiene la selva, la cosa, o tiene la minería ilegal,
la posibilidad de dedicarse a cultivos ilícitos, etcétera, y su última prioridad va a ser el planeta. Y la sostenibilidad Pero principalmente. bajo ese argumento te pregunto, porque también tú tienes empresas que dicen yo crezco al costo que sea, ¿sabes? En el otro extremo de la ecuación tú tienes empresas donde dice agradezcan que yo genero empleo y digamos que se quedaron con modelos donde lo único que importaba era el retorno financiero. ¿Cómo balancear ahí? Eso es cierto, pero eso ha cambiado. De hecho, preparando una edición que estamos cerrando, que ya cerramos prácticamente, hay un famoso artículo de Milton Friedman, el economista, premio Nobel de Economía, murió hace mucho tiempo. Hay muchos le atribuyen ser el padre de lo que llaman el neoliberalismo. Y él escribió un artículo, creo que es en el año 1970, en el New York Times, donde hablaba de que el único objetivo de las empresas era ser rentables para sus accionistas. Esa visión cambió. Esa visión cambió. O sea, por razones políticas, porque hay que ser políticamente correcto, pero también porque las sociedades han cambiado, se han vuelto más exigentes. Es decir, lo vimos en Latinoamérica el año pasado, en las protestas. En Chile, un país que era el país modelo para todos, el ejemplo a seguir, pasó aquí en Colombia. Es decir, está pasando en Estados Unidos. En toda la región pasó. Entonces, las empresas frente a esa situación no pueden asumir una actitud de yo solamente estoy para producirle resultados a mis accionistas y por ahí garantizar los derechos de los trabajadores, pero me importa lo que pase con las comunidades, con los que compran mis productos, etc. Eso ha cambiado. Yo creo que el consumidor es más exigente ahora. Las comunidades esa palabra no me gusta, pero se han empoderado, digamos, y también, es decir, ese es un reto para las empresas y yo creo que eso los ha obligado a cambiar. Lo vimos recientemente en la asamblea de la ANDI, estuvimos hablando sobre eso, en donde trajeron es un decir, todo se hizo virtual. Expertos que hablan de este tema del capitalismo consciente, de las responsabilidades de las empresas, y ahí estuvieron algunos de los presidentes de las compañías más grandes del país, donde dijeron que esto no se trataba simplemente de ser rentables y responderles a sus accionistas, sino de tener un compromiso con la sociedad. Digamos que yo te digo, pasa una cosa muy interesante porque es como una desconexión entre los discursos. Ves tú empresas y organizaciones apostándole a, como de alguna manera, intentando adoptar este concepto de desarrollo sostenible y sostenibilidad, pero haces, no sé, un monitoreo tú de redes sociales y encuentras una absoluta desconfianza de la gente que lee, de los esfuerzos. ¿Cuál es como tú en el medio, como digamos, relator y storyteller de nuestra realidad? Eso ¿qué pasa ahí? ¿Cuál es la brecha y cuál es ese rol del periodismo? No sé si el rol sea acercar, no tengo ni idea, no sé si el rol es generar conciencia. ¿Cuál es el rol ahí? Porque es como si fueran Venus y Marte, o sea, dos cosas totalmente distintas. Es que es el problema las sociedades están polarizadas, no solamente en Latinoamérica, está pasando. En Argentina he visto que lo llaman la grieta, aquí lo llamamos polarización. O sea, estamos frente a un fenómeno, hay un analista que recomiendo, Moisés Naim, el economista venezolano, pues, que vive en Estados Unidos hace mucho tiempo, es un gran analista, escribe un libro que se llama El fin del poder, donde no es que el poder se haya acabado y haya dejado de ser importante, el tema es que el tipo dice, estamos ante una crisis de los poderes, o sea, uno dice, bueno, el presidente es un tipo poderoso, pero resulta que el tipo no puede sacar adelante todo lo que quiera. Es decir, bueno, ahora de pronto ha habido, en esta situación, el tipo casi que los presidentes se volvieron todopoderosos, porque los congresos dejaron de sesionar. Entonces todo salía por decreto, emergencia económica, primera emergencia, segunda emergencia, tercera emergencia, y después a revisión de la Corte, en el caso de Colombia. Estamos frente a ese fenómeno, y parte de lo que está sucediendo es esa polarización de las sociedades latinoamericanas, y nosotros no somos la excepción. Sí, y frente a eso, el papel del periodismo es no caer, no caer y profundizar la grieta o la polarización. Es difícil, porque esta situación, esta crisis de la industria, de nuestra industria, digo, de los medios, ha dado lugar a medios nuevos, que está bien, pero así como pasó en Estados Unidos, un Breitbart. Ahí vimos el personaje Steve Bannon, que recientemente lo acusaron de corrupción. Aquí también tenemos sitios así, digamos, de ese estilo,
dedicados que no son independientes, realmente están matriculados con alguno de esos extremos y están jugando a polarizar la sociedad. Y eso es un problema. Pues es un poco los conflictos de interés, ¿no? El mismo, lo que nos gobierna a todos pues alguna vez un experto en gobierno corporativo decía, el problema no es tenerlos, no es no tenerlos, es no declararlos. Es no poderle decir a las personas que los tenemos. Yo digamos que ahí estamos ya recibiendo varias preguntas de tus colegas y una de esas me parece muy interesante que tiene que ver con eso. Y es, ¿qué es primero, huevo o gallina? Yo como periodista pongo el tema de lo que debemos hablar, por ejemplo, en este caso, trabajo decente, y yo voy a mover ese tema desde la agenda porque yo creo que esta es la agenda del mundo basado en lo que está diciendo Naciones Unidas, o yo me espero a que llegue por las empresas y por el contexto mismo, y ahí sí lo pregunto. Entonces, mi rol es sujeto activo, sujeto pasivo en la promoción del desarrollo sostenible. Ojalá no sea pasivo, digamos, y no estar dependiendo y no simplemente ser parlante de lo que dice una de las partes, digamos, en este caso, ni sector privado ni necesariamente sector público. O sea, tener un criterio, como para todo en esta profesión. Lo ideal sería uno saber de lo que está hablando. Es decir, es imposible, los periodistas terminamos siendo una especie de generalistas. Escribimos pues, entre más tiempo hemos ejercido la profesión, creo que hemos escrito de muchos temas, así nos hayamos especializado. Particularmente yo he estado siempre en el mundo de la economía y los negocios y de tecnología desde hace unos 20, pero he escrito ocasionalmente de otros temas. A veces toca, pues si uno tiene que hacerlo. Pero el tema es no simplemente ser un parlante, de no ir con la grabadora, o bueno, ya eso no se usa, con el celular, a ver qué me dice entonces esta es la verdad revelada. No, no, no. Lo ideal es tener un criterio frente a esos temas, para no frente a todos los temas realmente. Es decir, es tener posición, pero una posición informada. La primera obligación del periodista es no tragar entero, ya sea por parte del funcionario, el ministro, el mismo presidente, el empresario. En un mundo ideal no siempre se puede, o sea, existen muchas situaciones complicadas, digamos, todo también depende de donde uno trabaje, si tiene esa libertad, en fin. Hablando de situaciones complicadas, una cosa que nos pasó en la planeación de este espacio es que el Objetivo de Desarrollo Sostenible 8 se llama Crecimiento Económico y Trabajo Decente. Sí. Cuando tú pones la palabra decente, en nuestra cultura eso tiene unas connotaciones muy particulares. Las Naciones Unidas lo puso porque hay unos principios de trabajo decente. Te voy a contar acá una anécdota. Uno de mis alumnos de pregrado de la universidad me decía, ese es el de las empresas porque es que ya generan empleo, solo es que lo hagan decente. Yo decía, la cantidad de reacciones que genera el decir trabajo decente, sí. Cuando uno está haciendo un ejercicio de reportería o de cubrimiento, ¿cómo puede uno preguntar por trabajo decente sin ir a generar o cómo maneja esos estereotipos que están arraigados cuando le dicen trabajo decente y que la respuesta del entrevistado sea, es que mi trabajo no es indecente, sino que nos lleve a una discusión alrededor del tema de fondo? ¿Qué recomendaciones tienes tú ahí? Porque me imagino que hoy yo lo llamo trabajo decente, pero tú en tu carrera has visto posicionar muchos términos de compleja connotación. Es un tema sobre el que no se suele preguntar, digamos, porque sí, en temas de empleo y eso, no sé, es complicado, porque además con esta realidad que nos está atropellando, vemos las cifras de desempleo, ya casi que un trabajo decente es que o sea, que lo que te pagan sea justo, digamos, y que no se aprovechen de ti, sobre todo en este mundo digital en donde a la gente le ofrecen unas cosas que son absolutamente indignas, es decir, por cantidades, es un tema complejo, porque tenemos un régimen laboral. Es que estamos hablando de periodismo, del papel de los periodistas frente a todo esto, pero uno tiene que tratar de tener la película completa de todos estos temas. Y yo creo que ese va a ser uno de los temas que va a tener que discutir el país en adelante. Ahorita hay una gran controversia por unos decretos que salieron del gobierno sobre temas de protección a la vejez, etcétera, en donde hubo una interpretación de que eso se prestaba para flexibilizar todavía más el régimen laboral. Y el tema es complejo porque hacer empresa en este país es complicado. Es complicado, los impuestos son altos, un empleado formal le cuesta mucho a la empresa.
Yo no me estoy poniendo de parte de nadie, simplemente estoy diciendo que tenemos que considerar todas esas cosas. Eso atenta contra el trabajo digno. O sea, y yo diría que el mercado, en todo, en lo nuestro, el de los medios, en todo, está haciendo esa reforma que no se ha querido hacer bien en el Congreso, en los congresos de nuestros países. El mercado lo está haciendo. ¿Cómo? Expulsando a la gente al desempleo, a la informalidad, sin ninguna protección, sin ninguna protección. Y eso tenemos que decirlo. O sea, está bien preguntarle a la empresa, bueno, usted cumple con usted le cumple a sus trabajadores, le paga la prima, las vacaciones, las horas extras. Bueno, eso ya no existe prácticamente, eso no existe. Está bien hacer eso, pero veamos qué hay detrás de estas elevadas tasas de desempleo que tiene Colombia. Estamos peor que la mayoría de los países de la región, lamentablemente. Un zoom a los titulares que más venden, es decir, un poquito más allá del tweet y de las 140 caracteres o más. Sí. No, ya nos estamos acercando un poquito al final y quería retomar una pregunta acá que nos hacen desde la audiencia y otra que teníamos nosotros, y es, imaginémonos que tú como periodista, las personas que nos ven, ya le diste check a que crees que es importante hacerlo, de alguna manera generaste las capacidades para hacerlo, ya lo sabes, ya sabes cómo manejarlo, tienes una posición y estás listo para salir a buscar fuentes confiables. Y Ujú. acá nos preguntan por qué en Colombia, a diferencia del resto de Latinoamérica, y cuál es tu visión del tema, le cuesta tanto a la empresa que utilicen la información que entregan el reporte de sostenibilidad anual como fuente de información periodística. Entonces, ¿es porque es propia? ¿Es porque hay una brecha de confianza? Digamos que esa es la primera parte de la pregunta. Y la La segunda pregunta parte de la pregunta, es confiable o no es confiable. Esos no reportes. sabemos. Digamos que la pregunta que nos hacen acá es ¿por qué el periodismo colombiano en general no utiliza esas fuentes a diferencia de cómo sucede en la región? Primera parte. Y la segunda es ¿qué otras fuentes se utilizan para abordar asuntos de sostenibilidad y en este caso, digamos, de trabajo decente? O sea, ¿cómo recomiendas tú con la inmediatez de las redes sociales Ujú. y con la inmediatez lo que hablábamos tú y yo la semana pasada, que casi que la noticia va al minuto, ¿no? Es que está pasando en el minuto. Yo- ¿Cómo yo- integra uno eso con los análisis de distintas fuentes para hablar de un tema tan complejo que tiene lo que dices tú? Todo tiene dos caras, ¿no? Y es listo, si yo tengo esto, ¿qué pierdo por este lado y qué gano por otro lado? ¿Cuáles son tus recomendaciones en materia de fuentes y cuál es tu visión con respecto a por qué cuesta tanto tomar esa información que entrega la empresa para volverla noticia y contarla en los medios? pero los reportes existen, o sea, yo creo que todos los recibimos. El tema es que nos hemos vuelto un poco escépticos también sobre esos reportes. No sé, con razón o sin razón. Porque pues muchas veces, yo no voy a decir que sean propaganda, y yo soy de los que piensan que las empresas tienen derecho a divulgar lo que hacen, no a través de necesariamente publicidad ni nada de estas cosas, sino haciendo esos reportes. De hecho, los hacen, digamos, cuando hay asambleas, salen esos reportes, es decir, sale el reporte tradicional de balance y resultados y toda esta cosa, pero también sale este reporte de sostenibilidad. Lo están haciendo ya la mayoría de las empresas, no solo las multinacionales, pues formales, quiero decir. Las pymes yo no estoy tan seguro de que todavía se hayan montado en este tren. De pronto no tienen los recursos, las capacidades, lo ven como algo innecesario. O sea, los reportes existen. De pronto algunos nos hemos vuelto un poco más escépticos sobre esos reportes. Y bueno, también la realidad nos atropella, ¿no? Tenemos tanto trabajo digamos, estos temas se tocan usualmente en ciertas ediciones. ¿Y cuál era la segunda? Perdón. Eh, Relacionado con qué otras fuentes consultas tú cuando te toca integrar temas de sostenibilidad, temas ambientales en el análisis del desempeño de una empresa. la academia yo veo, y ahorita en medio de la pandemia, digamos, he visto muchos eventos sobre estos temas, digamos, en universidades. La mayoría han hecho eventos virtuales, como todos, en los Andes. He visto EAN, ¿qué otro he visto? Estuve viendo en la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, por donde pasé, por cierto, hizo uno. Yo lamentablemente no lo vi, pero recibí un resumen de un evento que hicieron sobre temas de valor compartido. La EAN, pues que ahora el rector es Brigitte Baptiste,
está muy metido también en esos cuentos, la universidad quiero decir, y no, esto no es publicidad, es simplemente que lo he visto. Eh, y la mayoría, o sea, ¿quién más ha hecho? Yo he visto, bueno, está SECODE, están ustedes, hay temas de gobierno corporativo, pues que también tienen que ver con estos temas. Eso el CES ha hecho cosas sobre temas de gobierno corporativo. Creo que ustedes hicieron, ¿fue un podcast o no me acuerdo? Tal vez Así estoy, es, falla la un memoria. podcast. Confieso que no lo he oído, fue un podcast exactamente, confieso que no lo he oído, pero sí me contaron. Lo que pasa es que hay una avalancha de información y de cosas en donde el problema a veces uno es enfrentar esa avalancha. Bueno, ¿a qué me dedico? ¿A qué le doy la prioridad? Etcétera. Y bueno, es parte del reto, ¿no? De información ¿Y hay. cómo, y cómo no dejar que la avalancha te abrume y decidas ni siquiera arrancar? Que eso pasa a veces, como esto es demasiado, mejor cubro como vengo cubriendo, me imagino yo, cuando es tanta información. O sea, uno no se puede Narciso, ir, ya nos... es indudable, como en todo, es uno, ahí sí como dices, es un tema de uno pararse y decir, bueno, le doy prioridad a unas cosas, esto es, tengo que renunciar a otras, yo no puedo abarcarlo todo. Es decir, además, vemos cómo es el comportamiento, ahora que lo digital se ha vuelto, ahora no, ya venía siendo muy importante, pero el consumo de medios digitales aumentó muchísimo durante la pandemia. Entonces todos estamos volcados a hacer notas eh, em, todos los días. O sea, pero es uno, o sea, uno no puede reportar, uno no puede registrar todo, porque a la gente no le interesa todo. Tampoco quedarse en lo que a la gente aparentemente le interesa, porque no necesariamente son estos temas. Sí, basta con asomarse a los .com de los medios y ver qué es lo que la gente lee. No necesariamente lee lo más serio. Sí, entonces, Sí, pues uno es pararse en la cierto. radio y decir, o sea, yo no voy a escribir de farándula. No hay nada malo con eso, pero no es lo mío. Eh, Escoger uno y es estrategia sinónimo de renuncia. Bueno, si uno tiene una idea, bueno, entonces yo renuncio a todo esto que no me sirve y me dedico en estos temas que me sirven. Y bueno, yo creo que fuentes hay. Y casi todos están disponibles para hablar. Es uno formarse, Es- es un tema es el reto de los periodistas. Eso me lleva a la última pregunta y quería preguntarte, porque ya estamos cercanos al cierre y la gente se va a ir a almorzar o a Y seguir tomando café. ¿Qué recomendaciones tienes tú para los periodistas en cuanto a integrar un tema nuevo cuando a uno no le enseñaron eso en la universidad? Es decir, ¿cuál es tu consejo para tus colegas que te están viendo ahorita y decir, vea, si usted esto no sabe, basado en mi experiencia, como yo he aprendido otros temas de los que no sabía, ¿cuáles son tus recomendaciones? pero primero el estudio, yo creo que el estudio, o sea, o sea, la profesión nuestra, yo estudié, aquí en Colombia se llama comunicación social, periodismo. Eh, las dos cosas, comunicación social, periodismo. Eh, yo creo que pretende abarcar demasiadas cosas. Yo le aconsejaría, no sé si sea un poco cínico, que si pudiera rebobinar, yo no estudiaría comunicación ahora, digamos. Probablemente estudiaría algo relacionado con, si quisiera dedicarme al periodismo, si tuviera esa vocación de mártir, eh, porque la cosa no está fácil por la crisis que está pasando en la industria. Probablemente estudiaría, no sé, economía, ciencias políticas, ni siquiera digo que historia, pienso que mejor economía o ciencias políticas o incluso derecho, que no me llama la atención particularmente, pero es una posibilidad. Creo que da mejores fundamentos. Pero bueno, entonces el tema es la universidad, la academia. Ir a la academia, yo traté de hacerlo con las limitaciones que uno trae, digamos, con las que tiene. Economía, por ejemplo, se ha formalizado demasiado. Hay muchas matemáticas en la economía, pero también hay especializaciones que no son que donde no se requieren tantos conocimientos en matemáticas. Digamos, no tiene que ser una maestría necesariamente. Y lo otro es que el día a día le brinda a uno posibilidades de capacitarse, de aprender, de viajar. Esas serán cosas que siempre valen la pena. Digamos, hay seminarios, incluso en medio yo creo que si algo, a pesar de esa avalancha de contenidos que a veces sentimos que nos atropella, si algo bueno ha tenido toda esta pandemia es
esto de la virtualidad, digamos, estas posibilidades de uno usar herramientas como Zoom, las universidades lo están haciendo. Ahorita estaba viendo FEDesarrollo, por ejemplo, que es este think tank dedicado a temas de economía y temas sociales, está haciendo, los eventos de ellos solían ser presenciales, ahora los están haciendo virtuales, y tienen mucha bibliografía y muchos, sí, publicaciones sobre temas, digamos, donde uno, incluso sobre estos temas de sostenibilidad, donde uno puede profundizar. O sea, idealmente es la academia. O sea, no necesariamente ir por el título. Si uno, digamos, quiere, si uno ya está metido en esto, y si tiene solo formación de periodista, es bueno volver a la academia, a la universidad, hacer una maestría, una especialización. Ahorita incluso se puede de manera virtual. Yo creo que no hay disculpa, de pronto la económica, por el momento que están atravesando todos nuestros países, pero incluso hay cosas, incluso diplomados y cosas que son más accesibles para cualquiera, digamos, que tenga interés en capacitarse. Narciso, te agradezco mucho la sinceridad del análisis. Me Espero, encanta compartirme este café contigo porque espero haber estado a la altura. Yo creo que lo principal me es encantó. la autocrítica. Uno tiene que, no somos dueños de la verdad. Uno tiene que ser autocrítico de su trabajo y de la profesión y bueno, de lo que hace también. Qué bueno, te agradezco inmensamente. Me quedo con a volver a la academia a estudiar, no por el título, sino por el conocimiento y a experimentar. Antes se llamaban viajes, hay que mirar qué experiencias se acercan a través de la virtualidad para poder hacer esta gestión y en cualquiera de los momentos, entre la gente más sabe, menos sabe lo mucho que sabe. Entonces, un poco mantener la autocrítica constante con respecto a ese enfoque. Con eso quiero cerrar invitándolos al siguiente café por la sostenibilidad que nos vamos a tomar en nuestro café con el GRI, que va a ser sobre el ODS de acción por el clima, cambio climático, que es el ODS número 3. Lo estaremos viendo la otra semana. Los invito a que nos cuenten sobre qué otros ODS quieren hablar. Y quiero dejar un mensajito final que no me puedo ir sin esto, y es contarte, Narciso, que en Colombia tenemos 500 pymes haciendo su reporte de sostenibilidad. Te voy a mandar información al respecto y se la haré llegar a todos los periodistas que nos acompañaron, porque las pymes sí que nos dan ejemplo en que cuando se les acompaña y se puede, y este es un país de pymes y la discusión la tenemos que dar desde las pymes, no únicamente desde las grandes, porque cuando uno piensa en las grandes se imagina el desarrollo sostenible y resulta que la panadería tiene impactos en la sostenibilidad, la empresa pequeña de ropa y de manufactura tiene efectos en sostenibilidad y pues nosotros venimos trabajando muy de la mano gracias al programa de cooperación suiza de SECO en acompañar esas pymes y en poder hacer visibles los esfuerzos de esas pymes. Entonces te haré llegar la información porque yo digo que si para una pyme, para una grande el trabajo es importante, imagínate el sentido que tiene acercarse a la sostenibilidad para una pyme. Entonces no me queda sino agradecerte a ti, Narciso, y a todas las personas que nos acompañaron hoy por haberte tomado este café con el GRI. Me despido. Muchas gracias. A Chao. ti. Chao, chao.